Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, y continuamos con nuestra cuentita 100% free to play. Hoy vamos a traer el eventito Salsa Salvaje. También traeremos una nueva criatura nivel 40 y mucha información más. Y no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides suscribirte al canal y dejar tu hermoso like. Ahora, sin más dilación, vamos con la acción. Vamos allá. Bueno, vamos con el análisis de la ofertita del día de ayer. Son ofertas relámpagos que en ocasiones vienen en lo que sería el puerto comercial. El día de ayer vino una oferta de 100.000 de ADN por, 75.000 puntos bit por 100.000 de ADN. Muchos me preguntaban si era una oferta recomendable. Sí lo es. ¿Por qué? Porque en el caso de los puntos de fidelidad estaríamos hablando que puedes comprar 7 sobres de, obviamente, criaturas VIP. Y en donde también te pueden salir ADN, billetitos, comida y lo peorcito sería monedas. Del cual 100.000 de ADN solamente podrías conseguirte entre unos 12 a 14 criaturas legendarias de torneo, dependiendo del valor de cada una de ellas. O una o dos criaturas híbridas de torneo. Entonces todo depende del costo de cada una de las criaturas. Pero hay algo importante que tomar en cuenta. Los legendarios VIP son los mejores legendarios del juego. No se van a comparar. Un legendario a nivel 20 VIP es mucho mejor que un legendario a nivel 30 de torneo. Obviamente a nivel 30 un VIP es mucho mejor que un legendario a nivel 40 de torneo. Por esa razón, siempre es recomendable si hablamos de ADN por puntos de fidelidad. En otras ocasiones ha salido de billetes por puntos de fidelidad. Ahí sí no es recomendable. Solamente es recomendable cuando sea de ADN, de comida, de monedas hacia puntos de fidelidad. Si no es así, si es por billetitos, lo más importante para el juego son los billetes. Después le siguen los puntos de fidelidad y ahí el resto de recursos. Entonces, cuando vean esas ofertas, tomen en cuenta ese orden de importancia. Bueno, otra cosita que hay que analizar es que la próxima semana tenemos el torneito de Blue. Muchos estaban ahí criticando el hecho que hace varios meses vino Blue para el intercambio en el barquito de la estafa. Ahora ha llegado su torneo también para desbloqueo. A ver. Obviamente Ludia puede ubicar las criaturas de intercambio, en este caso de temporada, las pueden ubicar tanto en el barco de intercambio o en los torneos. Ludia puede hacer en cualquiera de las dos cosas para el desbloqueo de esa criatura. Lo que ocurre en este caso que las personas que hicieron el intercambio en el barquito de la estafa, obviamente se van a sentir estafados. Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque ahí te piden muchas criaturas en comparación a un torneo. Pero ¿cuál es la ventaja? De que lo obtuviste durante mucho tiempo. En este caso hablamos 5 meses de diferencia. Que vino el primer intercambio de Blue con este que va a venir la próxima semana. Entonces, otra cosa que hay que tomar en cuenta. Yo siempre les he dicho, no realicen los intercambios a menos que ustedes tengan criaturas suficientes en su cuenta. Si no, no lo recomiendo. Si alguno de ustedes realizó el intercambio en el mes de diciembre por Blue y perdió demasiadas criaturas, fue bajo su responsabilidad. Yo siempre les he comentado, no es recomendable hacer el intercambio en el barco de la estafa si eres una cuenta muy nueva o no tienes muchas criaturas para hacer ese tipo de intercambios. Bueno, estamos aquí con la criatura del día de hoy. La elección de los miembros del canal a nivel tiranosaurio. Ellos nos dijeron que vamos a hacer el análisis del Litronax. Bueno, aquí tenemos el carnívoro. Litronax es un carnívoro muy bonito, emplumado parece que fuera, ¿no? Y los colores también son estéticos para obviamente la criatura. Medio anaranjado por todos lados, un solo color. De diferentes tonos. Me encanta, muy bonito lo que sería el modelado de la criatura. Ahora, ¿qué nos dice Ludia por parte de esta criatura? Vamos a ver, vamos a revisar. El Litronax vivió hace entre 79 y 80 millones de años en un continente insular prehistórico llamado Laramidia. ¿Ok?
Litronax significa rey sangriento o rey de la sangre. El Litronax es un tiranosáurido y está emparentado con el T-Rex y el Tarbosaurus. Ah, mira, eso yo no lo sabía. Pues estaríamos hablando de una familia del tirano, del gran tirano. Ok, muy bonito. Y tenemos que el Litronax podía alcanzar los 8 metros de longitud o incluso más. Ok, tampoco era una criatura muy grande, ¿no? Comparado obviamente a su primo, el tiranosaurio, que era más grande, el Litronax es mediano. Listo, vamos a darle de comer. Vamos a darle de comer aire. Bien. Come mucho aire ahí. Ludia, tacaña como siempre. No le da carne. Vamos a darle otro más. Bueno, ya no comió. Bueno, otra cosa que hay que tomar en cuenta el dato que el Litronax llegó al juego en el 2019, marzo. En marzo de 2019 tenemos esta criatura. Ya tendría sus casi más de 5 años. Un poquito de más de 5 años. Esta criatura en el juego. Ok, vamos a ver sus estadísticas. Sus estadísticas son 1755 de vida con 1139 de ataque. Muy bien. Esas estadísticas lo hacen una criatura atacante, 100% atacante. Vamos a compararlo ya con las criaturas que tenemos aquí en la isla. El Litronax es una criatura que tiene 227.405 monedas cada 12 horas. Uy, mucho tiempo, chicos. Mucho tiempo. Y es una criatura que tiene demasiado tiempo para producir monedas. Y eso nos da una producción de 18.950 monedas cada hora. Muy baja la producción de moneditas por parte de Litronax. No es una criatura que vamos a decir, wow, nos va a dar muchas monedas en el juego. Y eso lo deja en el puesto 18. El primer puesto sigue el Talasadromeus con 65.472. Y el décimo puesto en el top 10 terminaría el Teresinosaurus con 36.816. Obviamente el Litronax tiene la mitad de la producción del décimo puesto. Por eso no es un buen productor de moneditas. Así que si ustedes lo tienen, no es prioridad para que cree monedas. En lo que respecta a vida, el Litronax tiene 1755 de vida. Es muy bajo porque es un atacante. Eso lo hace acreedor del 15º puesto. El primer puesto sigue el Talasadromeus con 4008. Y el décimo puesto, el Deinonychus con 2720. El Litronax se queda fuera del top 10 en el 15º puesto. Vamos a lo que sería ataque. El caso de ataque ya es distinto, porque al ser un atacante va a tener más en este parámetro. Tiene 1139 de ataque. Muy buen ataque, muy buena cantidad de ataque. Lo hace acreedor del tercer puesto. Por debajo del Salmoxes, que sigue siendo el primero, con 1257. El Edmonti con 1206. Obviamente el Litronax continúa en el tercero con 1139. Y por encima hablando de los mixtos, el Proterogyrinus, que quedaría en el cuarto puesto con 889 de ataque, dejando en el décimo puesto al Stegoceratops con 778 de ataque. ¿Ok? El Litronax se queda en el tercer puesto con esa gran cantidad de ataque. Y por último, en sus puntos de poder de combate, tendría 6.978. Les recuerdo que el poder de combate es una relación entre la vida y el ataque. Ese poder de combate lo deja en el décimo puesto, por debajo del Triceratops generación 2 con 7.044. Y obviamente el primer puesto sigue siendo el Edmonti con 7.663. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que lastimosamente al entrar el Litronax al puesto 10, el Deinonychus, que era el décimo anteriormente, ya no estaría allí con 6.970. Wow, el Deinonychus con el Litronax se quedan casi a la par en lo que respecta a poder de combate. Aunque son dos criaturas totalmente distintas, porque el Litronax es atacante, el Deinonychus es mixto. ¿Ok? Entonces tendríamos el análisis de la criatura, el Litronax. Otra cosa que debemos tener en cuenta por parte del Litronax es su híbrido.
En el caso del híbrido tenemos al Glytronax. ¿Ok? Es un híbrido muy fuerte, es un carnívoro fusionado con el Cenozoico Glyptodon. Bueno, aquí tenemos ya dos, ¿ah? Ya tenemos subido el Glyptodon y tenemos al Glytronax a nivel 40. Ah, no, el Glyptodon todavía me falta, ¿ves? 10 niveles. Bueno, algún momento lo subiremos para poder desbloquear a Glytronax. ¿Qué podemos decir de Glytronax? Al ser un híbrido carnívoro, no es de los mejores híbridos carnívoros que tenemos en el juego, pero sí, obviamente es poderoso, pero no es de los mejores que vamos a tener en lo que respecta a carnívoros, lo que es mayor poder. Bueno, ese es el análisis del Glytronax, la criatura del día de hoy. Vamos con el eventito del día de hoy. Tenemos Salsa Salvaje. Es un evento cenozoico. Bueno, veo ahí criaturas cenozoicas. Vamos a ver qué recompensa tenemos. Tenemos dos criaturas VIP, ok, de 35,000 bits. Tanto el Guerrotrórax y el Meyolania. Un cenozoico y un anfibio. Y tenemos una criatura de intercambio, el Diplocaulus generación 2. Y tenemos dos muy raros cenozoicos y dos raros anfibios. Obviamente lo peorcito van a ser los raros anfibios. Ahí le siguen los cenozoicos, viene el Diplocaulus. Y aquí, bueno, se comparte la importancia. Puede ser tanto el Guerrotrórax como el Meyolania, son buenos, ¿no? Cada uno en su grupo. Meyolania para cenozoicos y Guerrotrórax para los anfibios. Billetitos, ADN y ámbar. Listo, vamos a las peleitas. Obviamente están los cenozoicos aquí. Vamos a ver qué tenemos. Llevamos un cenozoico. Yo creo que no vamos a llevar cenozoico porque me va a parecer... Los cenozoicos son muy débiles para mí, para mi cuenta. Recuerden que estamos en la cuenta free to play y los cenozoicos los tengo muy débiles. Así que no voy a llevar cenozoicos, vamos a usar puros jurásicos. Así que vamos a llevar, a ver, 3, 6... Vamos a llevar al Teresinosaurus. Por ahí llevamos a un anfibio. Obviamente el Diplosuchus. Y terminaríamos con el Litronax, que es la criatura del día de hoy. Ok, ahí lo tenemos. Vamos allá. Primera pelea. Bueno, recuerden, el primero va a guardar y yo creo que lo aguantamos, así que voy a guardar todo. No tengo problemas en eso. Veamos qué hace el Sarcastodon. Guarda también. Le voy a poner defensa porque no quiero que me elimine todavía. Tenemos dos. Se queda con uno. Se queda con uno. Voy a guardar. Tiene 3. Con los 3 me elimina, obviamente, si me los tira. No, con 2 no me elimina. Así que podemos hacer el cambio. O no hagamos el cambio. Vamos a tratar de pegarle algo con esta criatura. Así, lo hagamos así nomás. Por lo menos le hacemos gran cantidad de daño. Ya le hagamos casi tocado. El Sarcastodon me cambia. Ostafricosaurus con 1800. Tiene 3 puntos. Ok, se acabó. Vamos el Diplosuchus. Bien. Déjame ver. Tiene... Le voy a poner uno más para aguantarle. Listo. Vamos a ver. Tiene 4. Ya está, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Se ha quedado sin puntos. Y el Litronax va a cerrar la pelea. Dale Stegosaurus rápido. Te quedaste con uno. Vamos a hacer el cambio. Porque no me va a aguantar nada. Así que vamos a hacer el cambio para que el Litronax se reviente.
Recuerden que Litronax quedaría en el puesto 3 porque al ser un atacante con poca vida, no hay que arriesgarse. Litronax solamente es para reventar el último. Segunda pelea. Tenemos, obviamente, cenozoicos, pero no vamos a llevar cenozoicos. Voy a llevar... A ver, espérate un rato. Voy a llevar al Talasadromeus. Ahí voy a llevar a un Indominus. Y terminamos con un Salmoxis. Vamos así. Vamos allá. Un tanque, un mixto y un atacante. La combinación perfecta. Ahí estamos. A ver qué hace el Androtherium. Listo. A ver, con uno de ataque sería... No nos ataca. No nos quiere atacar. No importa, nosotros sí lo atacamos. Me puso los 3. Toma tu golpe. A ver qué hace el barbón. Me cambia, me cambia, me cambia. Se queda con 1. Se quedó con 1. Los eventitos de esta semana por parte de Ludia han sido fáciles. No han sido eventos difíciles. Claro que las recompensas son muy buenas también. Pero para nosotros no ha sido tan bueno porque no nos ha salido nada de ninguna de las criaturas bit que tenemos de recompensas. Muchos de los que estaban comentando ya le han salido las criaturas. Hasta hubo uno que le habían salido los dos eventos criaturas bit. Eso es buenísimo. Igual cuéntenme aquí en los comentarios si le salió de nuevo las criaturas bit o le salió por lo menos la primera de toda la semana. Vamos a ver nosotros si tenemos suerte y por lo menos salimos con una. Sería magnífico poder obtener una criatura bit. Ahí está el Talasadromeus. Y viene el Yuntatherium y con esto cerramos la segunda pelea. Ok, bien. El Salmoxes. Y terminamos. Segunda pelea terminada. Vamos a la última. Este Salmoxes da cabezazos filudos. Con el copete, con el copete. Segunda pelea. Vamos a la tercera. Ok. Vamos a llevar al Unerrinchus. De ahí llevamos un Indominus y llevaremos un Bayer Petón. No, vamos a llevar a Alfonso. Ya que la gente lo pide a Alfonso, vamos a llevar a Alfonso. Y con eso terminamos la tercera pelea. Le voy a pegar. Le voy a pegar a ese Pteranodon. Porque tengo suficiente ataque para sacarle más de la mitad. Y más que seguro que me cambia la criatura. Y puede que a Alfonso le toque enfrentarse a él. Ahí está. Dicho y hecho. Voy a guardar. Viene con 3, chicos. Viene con 3. Me guarda. Eso ayuda. Viene con 4. No, no ataca. Como que el evento de hoy ha estado más cautos, ¿no? La máquina ha estado más cauta. No ataca a la ligera. Hay veces que los eventos la máquina es más agresiva. Y ataca con los puntos que tiene. Ahora los va guardando, acumula. Y los sigue acumulando porque no me está atacando de nuevo. Y me va a atacar con 8. Ahora. 8 puntos. Con 7 me elimina.
Se queda con 1. Se queda con 1. Guardamos. Viene el cenozoico panda. Parece un panda. Tiene 4, chicos, 4. Se quedó con 4. Bueno, continuamos. Vamos a atacarlo y guardamos. No me alcanzó el poder. No me acordaba cuánto había guardado. Bueno, no importa, no importa. Ahí lo tenemos. 6. Tiene 6. No se quedó con nada. Como les había comentado, Alfonso le va a tocar con el Pteranodon. Por eso lo dejé débil. Se quedó sin nada. Vamos a ver. Le aguantamos. 1 nomás le aguantamos, chicos. 1. Igual tenemos suficiente poder para poderlo reventar sin problemas. Ahí está. Aunque me guardo, no hay problema porque tengo 3 puntitos. Listo. Alfonso reventó. Vamos a ver si tenemos suerte en el sobrecito. Veamos. Salsa salvaje. Dame suerte. Y tenemos nada. Bien, bien, mal. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Hemos terminado la semana con mala suerte. No hemos sacado nada en los eventitos de criaturas VIP. Ni una sola criatura. ¡Qué salada está la cuenta! Vamos a lo siguiente. Bueno, esto será todo lo que respecta al videito. Espero que les haya gustado, que les haya sido muy útil la información. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su hermoso like. Con esto me despido y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.